Acá tenemos una molécula de ácido graso, para que la vayan viendo alguna vez. Como, fíjense, muchos átomos de carbono con hidrógeno, y en un extremo ahí hay oxígeno e hidrógeno. Ácidos grasos, ese extremo donde ven el rojo de los átomos de oxígeno, esa característica de tener ese extremo así con carbono, oxígeno e hidrógeno, se llama grupo ácido desde la química, se los cuento simplemente. Por eso nosotros decimos que se llaman ácidos grasos, porque en un extremo tienen el grupo carboxilo que le da la característica de ácido. Y el resto es toda una cadena hidrocarbonada, toda una cadena de carbono. Por eso se llaman ácidos grasos. Ahora bien, entre los ácidos grasos hay 3 llamados esenciales, fundamentales. Recuerden, todo lo que yo digo esencial es que no lo puede sintetizar mi organismo. Y acá tenemos, y vayan aprendiéndolos porque también lo van a tener que transmitir, cuáles son el ácido linoleico, el linolénico y el araquidónico. Les puse los alimentos, es por eso la importancia de qué aceite. Después ya vamos a tener una clase donde vamos a desarrollar en profundidad en cada alimento por qué decimos el aceite de soja, por qué decimos el aceite de oliva. Para eso, tengan paciencia, lo vamos a desarrollar en una clase en profundidad. Pero acá ya les puse qué alimentos, para que ya vayan aprendiendo, en qué alimentos puedo encontrar estos ácidos grasos llamados esenciales, ya les dije, porque no los podemos sintetizar en nuestro organismo. Por lo tanto, sí o sí tienen que estar en nuestra dieta. Y acá la fórmula química, simplemente para que lo vayan recordando. Seguro vamos a tener, vamos a desarrollar un trabajo práctico donde vamos a hablar justamente de las grasas saludables. Y esto de lo que son los omega 3, qué son los omega 6, qué son las grasas trans, tranquila, más adelante lo vamos a ver y lo vamos a estudiar para que ustedes lo entiendan bien y entiendan el por qué. Y aquí llamamos omega 3 y omega 6, pero por ahora simplemente se los muestro. Linoleico, linolénico, omega 3, omega 6. Bueno, ¿cómo digerimos los lípidos? También los comemos como macromoléculas y entonces en nuestro aparato digestivo los vamos a ir degradando. También por la acción de enzimas, hasta que para poder absorberlos tenemos que tenerlos como glicerol, como ácido graso de cadena mediana y corta o como monoacilglicéridos. Ahora vamos a ver. Para que nosotros podamos degradar los lípidos necesitamos 2 cosas. Enzimas digestivas, que para los lípidos se llama lipasa, fácil, lípido, lipasa, terminación asa, acuérdense, siempre tienen todas las enzimas, lípidos, lipasa, son lo que se llaman las enzimas digestivas. ¿Quién las provee? Nuevamente, el páncreas. El páncreas es fundamental porque da todas las enzimas para poder digerir tanto los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas. Pero para los lípidos aparece otro protagonista muy importante, la bilis. La bilis la produce el hígado. ¿Por qué? Porque los lípidos son insolubles en agua. ¿Qué significa esto? Para que ustedes entiendan. ¿Qué quiero decir yo cuando digo que un lípido es insoluble en agua? Para que se acuerden, ¿qué pasa si yo pongo aceite en agua? Tengo en un vaso agua y le agrego aceite. ¿Se unen? No. Yo voy a ver 2 fases bien claras. Voy a ver gotitas de aceite
rodeados de agua. ¿Eso por qué? Porque los lípidos son insolubles en agua. En cambio, ¿qué ocurre si yo pongo una cucharadita de azúcar en 1 litro de agua? Revuelvo. ¿Y qué voy a ver unos segundos después? Totalmente transparente, porque el azúcar se disuelve en el agua, es soluble en agua. Los lípidos son insolubles en agua. Entonces, ¿cómo los absorben? Si no pueden atravesar la membrana, pues son insolubles. Por eso es importante la bilis. Por eso es importante la bilis. La bilis tiene un componente que se llaman sales biliares, que lo que hacen es rodear a la molécula de grasa y permiten que entre, que atraviese la membrana del intestino y llegue a la célula intestinal, que recibe el nombre de enterocito. Por eso entonces ustedes habrán visto personas que tienen patología hepática o de la vesícula biliar, típico, patología frecuente, cálculos en la vesícula biliar. ¿Qué relata el paciente? Y bueno, que come grasa y se hincha tremendamente y le produce cólico. ¿Por qué? Porque no los puede digerir. No tiene las sales biliares. La bilis es fundamental en nuestro intestino para que podamos absorber los líquidos. ¿Cómo se da el proceso? Ya en la boca también empezamos a degradar lípidos por acción de una lipasa salival, pero tiene poca acción. En el estómago seguimos degradándola con la lipasa gástrica y terminamos en el intestino delgado con la lipasa pancreática y las sales biliares. Y llegamos al tercer grupo de estas macromoléculas, que son las proteínas. Ustedes van a hablar, proteínas es fundamental en su profesión. Es decir, es muy importante que ustedes entiendan el concepto de las proteínas. Las proteínas forman la estructura de nuestro organismo, el famoso colágeno. ¿Cuánto van a hablar ustedes del colágeno? La importancia del colágeno en la piel, la importancia en todo nuestro organismo, y así infinidad de proteínas. Las proteínas son fundamentales porque forman la constitución de nuestro organismo. Entonces, ¿es importante en la dieta? Sí, pero ahora vamos a ver cuánto de proteínas. Las proteínas también pueden recibir distintos nombres. En general hablamos de proteínas y habitualmente nos referimos a ellas desde este punto de vista. También pueden encontrar en la bibliografía como péptidos o polipéptidos. Las proteínas son macromoléculas formadas por ¿qué? ¿Cuál es la molécula más pequeñita? Recuerden, para los hidratos de carbono habíamos dicho la más pequeñita era el monosacárido. Para los lípidos podemos decir que es el ácido graso. Para las proteínas es el aminoácido. Otra palabrita que ustedes también y probablemente la han escuchado porque tanto se habla de los suplementos, de los aminoácidos, de la necesidad de los aminoácidos y si hay que suplementar o no y cuáles son los aminoácidos que se necesitan. Bueno, vamos a tratar de entender a lo largo de la materia cuando hablemos de suplementos dietarios también. Vamos a hablar mucho para los que realizan deporte, cuánto habrán visto ustedes de todos estos suplementos que utilizan los deportistas, que son muy ricos en aminoácidos. Vamos a hablar de lo, digamos, de lo favorable y de los efectos colaterales que puede tener el exceso de aminoácidos. Todo eso lo vamos a ir viendo en el desarrollo de la materia. Por ahora, lo que nos interesa que vayamos descubriendo. Las proteínas están formadas por la unión de muchísimos aminoácidos.
¿Dónde están las proteínas? Eso es fundamental que ustedes ya sepan. Ustedes ya tienen que ir internalizando. ¿Dónde están los hidratos de carbono? ¿En qué alimentos? ¿Dónde están los lípidos? ¿En qué alimentos? ¿Y dónde están las proteínas? ¿Eh? Básicamente las carnes. Por eso, a ver, los vegetarianos es fundamental que reemplacen las proteínas que no consumen al no consumir carnes. ¿Es bueno ser vegetariano? Sí, sin lugar a duda. Pero es importante tener una dieta equilibrada, tener el aporte de proteína necesario que no lo tengo si no consumo carne vacuna, ovina, pollo, pescado, el huevo y las legumbres. Por eso tanto se les dice a los vegetarianos una dieta rica en todo tipo de legumbres que con eso reemplazan la carne. Bueno, y sabemos la soja por excelencia porque es muy rico en proteínas. Y llegamos al tercer grupo de estas macromoléculas, que son las proteínas. Ustedes van a hablar, a ver, proteínas es fundamental en su profesión. Es decir, es muy importante que ustedes entiendan el concepto de las proteínas. Las proteínas forman la estructura de nuestro organismo, el famoso colágeno. ¿Cuánto van a hablar ustedes del colágeno? La importancia del colágeno en la piel, la importancia en todo nuestro organismo y así infinidad de proteínas. Las proteínas son fundamentales porque forman la constitución de nuestro organismo. Entonces, ¿es importante en la dieta? Sí, pero ahora vamos a ver cuánto de proteínas. Las proteínas también pueden recibir distintos nombres. En general hablamos de proteínas y habitualmente nos referimos a ellas desde este punto de vista. También pueden encontrar en la bibliografía como péptidos o polipéptidos. Las proteínas son macromoléculas formadas por ¿qué? ¿Cuál es la molécula más pequeñita? Recuerden, para los hidratos de carbono habíamos dicho la más pequeñita era el monosacárido. Para los lípidos podemos decir que es el ácido graso. Para las proteínas es el aminoácido. Otra palabrita que ustedes también y probablemente la han escuchado porque tanto se habla de los suplementos, de los aminoácidos, de la necesidad de los aminoácidos y si hay que suplementar o no y cuáles son los aminoácidos que se necesitan. Bueno, vamos a tratar de entender a lo largo de la materia cuando hablemos de suplementos dietarios también. Vamos a hablar mucho para los que realizan deporte, cuánto habrán visto ustedes de todos estos suplementos que utilizan los deportistas, que son muy ricos en aminoácidos. Vamos a hablar de lo, digamos, de lo favorable y de los efectos colaterales que puede tener el exceso de aminoácidos. Todo eso lo vamos a ir viendo en el desarrollo de la materia. Por ahora, lo que nos interesa que vayamos descubriendo. Las proteínas están formadas por la unión de muchísimos aminoácidos. ¿Dónde están las proteínas? Eso es fundamental que ustedes ya sepan. Ustedes ya tienen que ir internalizando. ¿Dónde están los hidratos de carbono? ¿En qué alimentos? ¿Dónde están los lípidos? ¿En qué alimentos? ¿Y dónde están las proteínas? Básicamente las carnes. Por eso, a ver, los vegetarianos es fundamental que reemplacen las proteínas que no consumen al no consumir carnes. ¿Es bueno ser vegetariano? Sí, sin lugar a duda. Pero es importante tener una dieta equilibrada, tener el aporte de proteína necesario que no lo tengo si no consumo carne vacuna, ovina, pollo, pescado, el huevo y las legumbres. Por eso tanto se les dice a los vegetarianos una dieta rica en todo tipo de legumbres que con eso reemplazan la carne. Bueno, y sabemos la soja por excelencia porque es muy rico en proteínas.